Buenos días, bienvenido. ¿Me podrían confirmar si se escucha? Excelente, muchas gracias. Vamos a esperar que llegue a 10 para iniciar la clase. Ahorita iniciamos entonces. Hoy sí tenés hambre. ¿Ah? Ya terminó. La otra sí, ahorita empieza la otra. Pues me opinión. ¿Será que no van a haber bloqueos hoy? No. Ahorita no sé que viene en el Pacífico, pero un accidente creo. Ahí después de Montevideo. Buenos días, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del curso de Derecho Notarial ¿Era el 1 mismo? No. para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Parece la Sociales voz. de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la semana número 3, con los temas finalidades de la función notarial y evolución Ya te histórica estoy del siguiendo. notariado. La siguiente. Cualquier Levanta los problema de post-it. sonido, por favor, me lo hacen saber. Gracias. Me voy a desarrollar el contenido, después nos quedamos con el espacio de preguntas y respuestas para que avancemos. Buenos días, licenciado, bienvenido. Como el tema lo dice, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la finalidad que tiene la función notarial que veíamos la semana pasada, que no es más que la creación o esa intervención que tiene el notario en conjunto con las partes que lo requieren para la elaboración del instrumento público. Veíamos cómo tienen lugar todas esas funciones que el notario ejerce, desde escuchar, orientar, darle forma al documento legal, autorizarlo para que sea válido. En estos cursos, en las clases de este curso en especial, vamos a pasar varias semanas desarrollando solo temas de formalidades que la ley exige para que oportunamente se pase a desarrollar ya la forma que tiene. Fíjense cómo el derecho notarial es tan integrador de otras normas que ustedes primero tuvieron que aprender, por ejemplo, qué dice la Constitución o qué establece la Constitución respecto a ciertos principios. Luego nos vamos a verificar qué es lo que se establece en el Código Civil. Tanto es así que ustedes estudiaron todos los derechos civiles que se les han explicado hasta el semestre anterior, ¿verdad? Para conocer cómo esto lo vamos a aplicar Ese es tu, al derecho tu notarial, trabajo, ¿sí? porque el derecho notarial va a permitir que nosotros Busques el mañana. aquellos conocimientos que Creo que la adquirimos desbloquearon incluso anoche. en derecho mercantil, vengamos y los La que estaba pongamos en desbloqueada anoche. ¿Qué va? práctica Pero dentro de la agarra elaboración de ese los audífono y instrumentos que venimos. el notario autoriza, ¿verdad? Estábamos así, se Porque van a terminar. la forma de Hola. aplicar el Sí, derecho así, sí, notarial Leslie, sí, así. es totalmente ¿Para qué distinta duermes? a la que, por ejemplo, aplicamos en los derechos procesales, penal, civil, laboral, porque cuando ustedes estudian esas ramas del derecho y pasan a la parte procesal, empiezan ahí a aprender, por ejemplo, cómo se elaboran los distintos tipos de demanda, qué tipo de juicio es, qué medios de prueba, ante qué juzgado, cuál es la Hoy día ya bajó resolución a que caer van un a poco. dar, cuál es la forma de atacar. Y Ujú. acá es
otra forma, ¿verdad? Es aplicar Ajá. aquellos Es que conocimientos venía a a traerme la una elaboración de la trasnochada. voluntad que una persona tiene para elaborar un acto o un contrato que va a tener incidencia, por supuesto, en su vida. En la evolución histórica del notariado también vamos a ver cómo es que el notariado surgió y cómo es que en la actualidad se aplica como lo hace, ¿ya? En ese sentido, ay, disculpen. En ese sentido, tenemos, como el tema decía, ¿verdad? ¿Cuáles son esas finalidades de la función que el notario ejerce? Y la primera de ellas es la seguridad. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando el notario está elaborando el instrumento público, eh, él está poniendo en práctica todos esos conocimientos adquiridos, ¿verdad? Como les decía, pero a su vez él está actuando en nombre del Estado. Está actuando en nombre del Estado quien le delegó la fe pública para precisamente hacer constar y autorizar actos y contratos, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste esa seguridad? Es la calidad de seguridad y firmeza que da el documento notarial, realizando cada una de las funciones que veíamos la semana anterior, ¿verdad? Receptora, modeladora, autenticadora, todas esas funciones que el notario cumple desde el momento que el cliente lo contacta, ¿verdad? Hasta que el documento ya está autorizado. En esas distintas fases, perdón, en esas funciones que el notario realiza al momento de autorizar un instrumento público. En ese sentido, el fin de la función notarial es dotarle de seguridad a el documento para los efectos que ahí va a tenerse, ¿verdad? Entonces, esa seguridad y firmeza tiene la misma categoría que tendría una sentencia emitida por un juez. Cuando ustedes estudiaron los cursos de derecho, introducción al derecho, vieron algo que se llama la jerarquía de la norma y la famosa pirámide con la que hemos estudiado todos de Hans Kelsen. Y ahí ustedes recordarán, ¿verdad? Que en esa pirámide se coloca en la parte superior, o está, mejor dicho, en la parte superior, la norma constitucional. Quiere decir que la constitución va a ser de donde va a depender todo. Pero debajo de la norma constitucional viene la normativa ordinaria, que son el Código Penal, todos los decretos, leyes que se emitan, ¿ya? O mejor dicho, todos los decretos y decretos leyes que existan, pero principalmente los decretos emitidos por el Congreso de la República, que es el desarrollo de la ley constitucional. En la Constitución está garantizada la vida. Entonces, en las leyes ordinarias se va a desarrollar, se va a decir cómo. Así como en materia penal se habla de la protección de la vida de una persona, por eso no se le puede quitar la vida, ¿verdad? Por otro lado, en el derecho civil hablamos de qué es persona, cómo es el tema de su situación o estado civil en todas sus variantes, ¿verdad? Y todos los demás temas derivados. En ese sentido, en esa norma ordinaria se va a desarrollar la norma constitucional. Pero no se queda ahí la pirámide de Hans Kelsen para ver qué rangos tienen las normas. Cuando bajamos, encontramos otro peldaño donde están las normas reglamentarias, porque a veces hay normas que desarrollan la constitucional, pero necesitan ser desarrolladas. Por eso es que encontramos un montón de leyes o algunas leyes, por ejemplo, de instituciones, cuando se crea una institución o cuando se regula algo, ¿verdad? Encontramos que tiene que haber otra normativa más específica que la desarrolle. Por ejemplo, se crea la ley del IVA, y ahí se establece cuál es el hecho generador, cuáles actos o contratos en su caso generan impuesto, cuál es el impuesto.
pero abajo de esa norma se crea un reglamento que lo desarrolla. Y en esa norma reglamentaria vamos a encontrar casi todos los acuerdos gubernativos o los acuerdos emitidos por el ente correspondiente según el organismo del que estemos hablando, ¿verdad? Hay una ley de servicio civil en cada área, ¿verdad? Pero también en cada organismo del Estado o en otros tipos de organización, pero abajo están los reglamentos, el reglamento de la ley del IVA, reglamentos, todo en general. Pero en la última parte de esa norma, de esa jerarquía normativa, encontramos la norma individualizada. ¿Y qué es la norma individualizada? Todo lo anterior aplicado a un caso concreto. ¿Ya? ¿Y qué ejemplos tenemos de normas individualizadas? Pues una sentencia. Allá en la Constitución se garantiza el derecho a la vida, en el Código Penal se establece que no se le puede quitar la vida a una persona, por lo tanto va a haber una sanción si eso llega a suceder, ¿verdad? Hay otra normativa específica que habla, ¿verdad? De cómo se van a aplicar algunas cosas del proceso penal, por ejemplo. Y luego, ya el caso concreto donde al señor fulanito de tal se le está conociendo en un proceso penal por haber violentado esa garantía constitucional y en consecuencia se le va a imponer una condena que va a ir contenida en una sentencia, que después va a pasar por los medios de impugnación y una vez que ya esté firme, fíjese la palabra firme, quiere decir que ya no tiene ningún medio de impugnación, pues se va a aplicar, ¿verdad? Y a esa persona la van a remitir a un lugar de cumplimiento de condena, etcétera. Ya que ustedes están aprendiendo en materia penal. Pero exactamente el mismo valor tiene esa sentencia como un contrato. Porque de hecho un contrato es ley entre las partes. Por ejemplo, un pacto colectivo también es ley entre las partes. Una petición que le hicimos a la administración pública y nos emiten una resolución, también es un caso concreto conocido en particular y que va a tener entre las partes que cumplirse. Entonces ven cómo la norma de constitucional baja a aplicarse en forma individual, en casos concretos, ¿verdad? Pero el caso del derecho notarial, la creación del notario, que es el instrumento público, está dotado de esa seguridad de que fue hecho de conformidad con la ley y además tiene firmeza. Fíjense que la firmeza en todas las materias procesales podría ser una resolución o una sentencia de órgano jurisdiccional o administrativo, ¿verdad? Los órganos administrativos emiten resoluciones, los jurisdiccionales autos, decretos y sentencias, ¿verdad? Que cumplirse. Pero para que una resolución administrativa o judicial esté firme, quiere decir que se emitió, se notificó y si alguna persona se siente afectada con su contenido, podrá acudir a los medios de impugnación, a los famosos recursos. En unos casos aplica apelación, en otros revocatoria, nulidad, entre otros, ¿verdad? Pero los medios de impugnación son la forma de atacar esa resolución hasta que ya una vez se haya resuelto, eso queda firme. El instrumento público, vean cómo es de especial, que una vez autorizado por notario, crea firmeza. En derecho notarial vamos a aprender cómo se deja sin efecto un instrumento público, ¿verdad? Podemos acudir a un órgano jurisdiccional diciendo, mire, yo invoco nulidad de ese testamento porque ese testamento no tiene hora de autorización, porque es un requisito que vamos a ver que exige la ley, como les he explicado en semestres anteriores. ¿Qué sucede entonces? La firmeza la va a tener el instrumento público desde que nace. Si alguien desea dejarlo sin efecto, va a tener que acudir a una vía judicial civil
a indicar los motivos y decirle, señor juez, ese testamento que hizo ese notario no es válido. Y a las razones, y será el juez el que establecerá, ¿verdad? Puede ser que incluso sea falso, va a tener que ir a una instancia penal a dilucidarse si eso no es falso, que va a dar lugar eso también a dejarlo sin efecto, ¿verdad? Pero de otra manera. Entonces, la sentencia es firme hasta que ya han pasado todos los medios de impugnación, ¿verdad? Y se han resuelto. El instrumento público es firme desde que nace y solo va a quedar sin efecto si se ataca de nulidad. ¿Ya? Entonces vean qué importancia tiene esa función que nosotros tenemos como notarios. Porque con esa creación de ese instrumento público, nosotros estamos creando una norma individualizada, ¿ya? Una ley entre las partes. Sea esto un contrato de arrendamiento, sea esto una compraventa, o sea esto incluso la institución social del matrimonio, a través del acta notarial que vamos a hacer, autorizar, perdón. Ahora, en cuanto al valor, al momento de autorizar un instrumento público en el que se han cumplido, fíjense bien, todos los requerimientos legales, se le dota al mismo de valor probatorio. Y los derechos contenidos en el documento, ¿verdad? En el instrumento público, pueden ser reclamados frente a terceros. Es decir, que una vez que se autoriza el instrumento público, cuando el notario coloca su firma, ¿ya? En ese instante se crea el instrumento público y en ese mismo momento, siempre que se hayan cumplido, por supuesto, con todos los requisitos establecidos en la ley para no dar lugar a que alguien venga a decir nulidad, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a dotarle a eso de valor probatorio, porque ese documento nos va a servir de prueba en juicio y fuera de él, ¿verdad? Yo no sé si alguno me hace el favor ahí de leer su código procesal civil y mercantil en el artículo 186 para reforzar esto que estoy hablando. Los escucho ahí, apóyenme. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Gracias, licenciada. Vean que en una ley procesal nos está diciendo que todo documento elaborado, instrumento público autorizado por funcionario o notario, va a tener valor probatorio. Ahorita que ustedes han estado estudiando y ya ahorita que empezaron, me imagino, el procesal civil y mercantil, van a ver qué significa el valor probatorio. Que se pudiera traducir en ese medio de prueba que le vamos a aportar a un juez para convencerlo de algo. ¿Ya? Y ahí mismo en el artículo que la licenciada amablemente nos hizo el favor de leer, se ve incluso la diferencia en que tiene un documento público autorizado por notario de uno que solo es autorizado entre las partes. Y les pongo un ejemplo. ¿Ya? Existe el contrato de promesa. El contrato de promesa surgió como un contrato preparatorio para un futuro contrato, porque por cualquier razón no lo podemos hacer en ese momento de una vez el contrato principal, nos permiten celebrar el contrato preparatorio.
Si hablamos nosotros de bienes inmuebles y que están sujetos a registro, más tiene que ir en escritura pública. Yo no puedo hacer en un documento que vaya en documento privado, en papel bond, una compraventa, que su requisito es que vaya en escritura pública. ¿Ya? Porque cuando yo venga y le lleve al juez allá en un contrato y le diga, mire, señor juez, fíjese que celebramos este contrato, pero nosotros lo hicimos en escritura pública. ¿Qué sucede? Si esa, por ejemplo, era una promesa, un contrato promesa y la otra parte ahora no quiere celebrar el contrato compraventa, el juez dice, perfecto, él se comprometió, veamos a qué se comprometió. Ah, bueno, él dice que iba a vender, ¿verdad? Como no lo iban a solucionar de otra forma, podemos ya proceder a su ejecución y decir, vender incluso en caso de rebeldía, ¿verdad? Entonces se le presenta al juez y se le pide. O, por ejemplo, una compraventa con garantía hipotecaria o un mutuo con garantía hipotecaria, donde la garantía hipotecaria conlleva la obligación de, si no pago las cuotas de la hipoteca, ejecutan la hipoteca. Entonces, yo con una escritura pública, fíjense, donde hay garantía hipotecaria, solo tengo que presentar ante el juez una demanda, ¿verdad? Una solicitud donde le solicito, señor juez, ya ni siquiera conozca si el documento es válido, porque es válido desde que nació. Señor juez, ejecute esta hipoteca. Fíjense, porque la persona se comprometió a esto y no cumplió. Por lo tanto, proceda, ¿verdad? Porque no es lo mismo, fíjense, irle a pedir a un juez, señor juez, trasladándonos al ámbito del derecho a familia. Señor juez, van a ver ustedes los tipos de demanda ahorita en procesal civil. No es lo mismo, toda la palabra, no es lo mismo decirle, señor juez, fíjese que la señora tal contrajo matrimonio con el señor tal, pero crearon tantos hijos, se acredita con tales certificaciones de las partidas de nacimiento, con la certificación de matrimonio, y fíjese, señor juez, que en fecha tal tuvieron inconvenientes A, B y C, y se separaron, por lo tanto, por este medio, en virtud de que el señor no ha cumplido con su obligación de pensión alimenticia, nosotros invocamos las leyes A, B, C y D, donde se establece el derecho a alimentos, la protección del menor, y sacamos toda la lista, ¿verdad? Y elaboramos la demanda, y señor juez, yo solicito que se tenga por presentada la demanda, que se confiera la audiencia, que etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿verdad? Pedimos que se emita una sentencia, ¿verdad? Favorable, en la cual se establezca la pensión alimenticia correspondiente. Fíjense que ese juicio es un tipo de juicio. A que si tuviéramos un documento o una sentencia donde dice cuánto es la pensión, nosotros ahí vamos a otro tipo de juicio, más rápido, donde al juez solo vamos y le decimos, señor juez, fíjese que en este documento público que tenemos, autorizado por notario o convenio de pensión alimenticia o una sentencia, dice que el señor tiene que pagar tanto de pensión. ¿Ya? Haga la ejecución, solicito la ejecución correspondiente y si en caso de incumplimiento certifique lo conducente. O sea, a la instancia penal, ¿verdad? Porque hay delito de negación de asistencia económica y existe esa protección incluso constitucional. Entonces, quiero que vean que no es lo mismo que yo diga, yo tengo una compraventa firmada en una hoja de papel bond, a que diga yo tengo una compraventa en una escritura pública. ¿Qué valor le va a dar el juez a la que está en papel bond? Posiblemente tengamos que ir a demandar primero para que le den valor al documento que está en papel bond. ¿Ya? A su existencia en una escritura pública. ¿Sí? Licenciado Juárez. Gracias, maestra. Buen día para todos. Únicamente, solo a manera de inquietud, cuando se hace una promesa de compraventa, me refiero, yo soy una persona que llego a comprar
un lote a una lotificación y me van a dar la facilidad de hacerla por pagos. Entonces vengo yo y doy un enganche o reservo el lote. Entonces me dice la empresa, usted tiene que, vamos a hacer un documento en el cual nos comprometemos tanto a venderle como usted a cumplir con pagar, ¿verdad? Entonces, ¿es correcto exigirle a la notificadora o uno como cliente el que se haga esa promesa de compraventa por medio de una escritura? Es la Mire, pregunta. como nosotros, como clientes, podemos pedir, ya, es como cuando hablaba yo en el libro quinto de aquellos contratos de formulario. Cuando yo voy a una empresa bancaria que presta un servicio bancario o a una de telefonía, yo voy y digo, mire, yo quiero esto y esto, pero a mí me van a pasar un formulario. Si yo quiero el servicio, lo tengo que firmar con las condiciones que me están colocando. Debería haber un ente que procure, ¿verdad?, que haya igualdad en ese documento, en ese tipo de contrato de adhesión, ¿verdad? Pero en el caso de los contratos privados, usted puede decir, mire, yo no quiero celebrar el negocio hasta que ustedes me lo hagan en una escritura pública. Y como es negociación entre las partes, será la otra parte la que decida si lo va a hacer o no. Lastimosamente, el lado del cliente, el que compra, no tiene opción. Se los digo porque he acompañado a personas que ahora con la venta de apartamentos, lotes, ¿verdad? Les pasa exactamente ese ejemplo que usted está colocando. Y la recomendación es, antes de firmar cualquier cosa que esté firmando, pida asesoría legal. ¿Por qué? Una persona me pone a la vista a mí y me dice, mire, fíjese que yo compré un lote, así como usted dice, ¿verdad? Compré un lote y este es el documento que quiere que firmemos. Si tiene la oportunidad que se lo manden previamente en forma electrónica para que lo revise, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a analizar como profesional, dice, lo van a celebrar en un documento privado y están vendiendo una propiedad. Bueno, miremos dónde es la propiedad. En Vía Canales. Es una notificadora. Es una empresa que dice que es desarrolladora, no sé qué. Bueno, está constituida, legal, existe. Si a mí me dicen como comprador, mire, en el documento que están firmando, usted va a pagar sus cuotas por 5 años y cuando termine, vamos a celebrar la escritura, uno empieza a dudar. ¿Por qué? Porque si se desaparece, ¿cómo ejecutamos ese documento privado? Si no tiene firma legalizada. Si tiene firma legalizada, tiene un punto más a su favor. Pero si no la tiene legalizada, hay problema. En el interior de la República están pasando muchas cosas, ¿verdad? En ese sentido, porque hay muchas propiedades que ni siquiera están inscritas en el registro de la propiedad. Pero la gran problemática viene a continuación. Cuando una persona empieza a lotificar por la ley de parcelamientos urbanos, por las leyes de autonomía y autorizaciones municipales, tendrían que contar con las licencias pertinentes de drenaje, haber establecido las servidumbres legales de paso al establecer las calles, ¿verdad? Y prever desde ya incluso el tema de las construcciones. ¿Y qué sucede? Las notificadoras no cumplen con absolutamente nada de eso. Entonces, uno como notario recomienda esa compra, yo no. Vaya, vámonos a algo más formal. Ahorita doy la palabra al Licobando. Una persona aquí en la ciudad capital quiere comprar un apartamento de los tantos que hay, ¿verdad? Y le dicen, mire, aquí está el contrato, documento privado sin firma legalizada. El documento privado sin firma legalizada, como su nombre lo dice, es privado. Y en la última parte que leyó la licenciada, dice que tiene que tener reconocimiento ante un juez o un notario. ¿Cómo lo obligamos a la persona para que vaya a reconocer ese documento privado sin firma legalizada? Va a ser difícil. Y tal vez usted ya pagó todo el enganche.
Entonces, es bien complicado. Hay grandes problemáticas, así como les decía yo, que en todas esas compras que se hacen, nunca está el notario que legaliza las firmas. Nunca está el notario que le hace la advertencia a las partes contratantes. Ustedes aquí hay muchos auditores y se basan mucho en el tema del riesgo, ¿verdad? El riesgo en el tema documental. Todos los días hay riesgo porque los notarios nunca están presentes legalizando ningún documento ni haciendo las advertencias a las partes, y pudiera esto llegar a resultar en falsedades, en que no se cumplió con el procedimiento de explicarles a las partes en qué consiste el acto y contrato que están celebrando. Así como nosotros advertimos a los que están contrayendo matrimonio de las obligaciones en una celebración de un matrimonio civil, exactamente igual tendríamos que hacerlo en cada acto y contrato que se firme ante nuestros oficios. Pero lastimosamente no sucede. Entonces, para ser concreta a la pregunta de Eli Juárez, ese tipo de contratos son altamente riesgosos, ¿verdad? Yo no los recomiendo. Si va a celebrar un contrato de esa categoría, antes asesores y ya por lo menos usted sabe las advertencias de lo que le conviene y no le conviene, y a usted si pierde, ya usted estaba advertido, ¿verdad? ¿De quién era la obligación de advertirle? Bueno, si intervino un notario, era obligación del notario, ¿verdad? Entonces, como las celebraciones de los contratos son privadas, el Estado no va a intervenir, ¿ya? Nosotros, usted y yo podemos hacer un negocio donde yo le diga, fíjese, Lee, que yo tengo una propiedad que tiene una mina de oro, ¿verdad? Y yo la estimo que vale tanto. Si usted me cree y me la compra, ¿de quién es el problema? Si no me pide pruebas, no me pide licencias, no me pide todo lo relativo al Ministerio de Energía y Minas, todo lo correspondiente. Usted me lo compró porque usted así quiso, ¿verdad? Porque usted está en su libertad de negociación, que usted hace con sus recursos lo que usted quiera. Y ahí es donde vienen los ilícitos. Porque después, cuando usted va y mira que no había ninguna mina de oro, sino unas piedras pintadas de dorado, dice, me estafaron. Y empieza la denuncia. Pero fíjense que cuando uno reclama, tiene que ver también por qué vía reclama. Porque si reclama por la vía penal, ¿qué va a obtener? La sentencia de que se cometió un delito, si bien nos va, ¿verdad? Y el resarcimiento del daño es la última opción en materia penal, no es lo más importante. Hay gente que prefiere irse presa y nunca va a pagarse el resarcimiento, mientras que la reclamación correspondiente va a irse en la vía de los daños y perjuicios en materia civil, ¿ya? Entonces, vean la importancia de lo que nosotros firmamos, ¿verdad? Le voy a dar la palabra al licenciado Obando y luego al licenciado Ramírez. Muchas gracias, maestra. Es en el mismo tema. Fíjense que, bueno, usted hablaba de licencias municipales, ¿verdad? El artículo 147 del Código Municipal, perdón, esta clase es muy importante. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero la verdad que cuesta un poco. Ahí habla que el primer párrafo establece que la municipalidad está obligada a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial, integral y planificación urbana en sus municipios, etcétera, etcétera. Bueno, pero dice que, y el segundo párrafo dice que quien hace notificación, sea el Estado o lo privado, debe contar con licencia municipal. Bueno, que se deben de cumplir, aparte de lo que pide la municipalidad, contener vías, avenidas, calles, camellones y aceras de las dimensiones, seguridades y calidades adecuadas según su naturaleza, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar, alcantarillado y drenajes generales, sí, hasta áreas recreativas cuando aplique. Pero vean, a lo que voy es a lo siguiente, el 148 habla de una garantía de cumplimiento, ¿verdad? Para que las personas individuales jurídicas, previo a obtener la licencia municipal, deben garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que conlleva el proyecto hasta su terminación a favor de la municipalidad a través de una fianza, bueno, etc.
Pero fíjese, maestra, que el artículo, y compañero, el artículo 149 es lo que me queda un poco de duda, porque dice que escrituración previo al otorgamiento de la escritura de promesa de venta o compraventa por parte de los notificadores o urbanizadores debe obtenerse la licencia a que se refiere el artículo 147, que fue el primero que leí. Pero dice, cuyo número de identificación y fecha de emisión debe hacerse constar en el texto de la misma, requisito sin el cual el registro de la propiedad no operará su inscripción. ¿Funciona esto, maestra? Perdone que se lo pregunte así. No, digamos, yo he ayudado a las personas previo a la contratación de este tipo de negocios, digamos, a ver, y nunca viene eso porque no cuentan con ello. Sí, Ya. es un problema. Sí, Es un fíjese problema porque que nadie, vean. la MUNI Fíjese. no tiene ni siquiera planes de ordenamiento. Las Sí. MUNIs no tienen ni planes de ordenamiento territorial, pero además, solo así, perdone, miren, los notificadores ahora no solo le venden la tierra a uno y ya estuvo, no, se queda uno cautivo con el agua, con pagar el agua, con pagar los drenajes, con pagar la seguridad, ellos toda la vida van a estar ganando. Y hay otro tema, usted lo mencionó también, el derecho de paso, creo que dijo algo de eso. Fíjense que en el interior del país, yo soy de Suchitepeques, hay algunas notificaciones o urbanizaciones en donde de la finca matriz no se desmembró nunca algunas áreas y ellos dicen, bueno, entonces no quiere pagar, usted no tiene derecho a pasar aquí. Exactamente. Exactamente. Entonces son compras. Si intervino ahí un notario y no hizo las advertencias, qué mal por el colega. Porque entonces la gente está comprando algo que no va a tener efectividad. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se queda una gente en esa condición? Indefensa. Entonces, el Estado ha delegado pues en las municipalidades esa intervención con las autorizaciones municipales y todo, ¿verdad? Que por cierto, hay en nuestro país un problema de la tenencia de la tierra es grandísimo, pero por ejemplo, en nuestro país no todas las municipalidades tienen plan de ordenamiento territorial. De todas las municipalidades que existen, me parece, dijo antier un encargado del registro de la propiedad en un curso, que solo 40, no recuerdo si oí mal. Yo en una clase que doy, no sé si se las di a ustedes, del POT, qué es el POT, quiénes lo tienen, tenía entendido que solo 7 habían, ellos dicen que ya hay 40, pero no sé si 40 catastrados o 40 con plan de ordenamiento territorial. En la última investigación que yo hice, solo había como 7 o 9 en toda Guatemala. Eso es espada de dos filos, porque donde sí hay, se vuelve obstáculo para obtener las licencias y donde no hay, se va a volver posiblemente motivo de corrupción, ¿verdad? Porque como no hay y hay que requerir autorización municipal para desmembrar, sino cuando yo vaya al registro, yo tengo que acompañar, fíjense, junto con la escritura para que el registro me la inscriba, yo tengo que acompañar esa autorización de autorización municipal de desmembración, ni siquiera de las demás licencias, de desmembración. La municipalidad que va a evaluar, bueno, sí se puede desmembrar esa área porque ya cuenta con todas las licencias, tal y tal. Pero en nuestro país no se está dando eso, ¿verdad? Una persona puede lotificar para sí mismo hasta 5 lotes, decía el encargado del registro, ¿ya? Puede hacerlo porque va a ser para que lo va a vender, para sus hijos, pero cuando es para terceras personas, ya tienen que intervenir las autorizaciones municipales. Y ese es un gran problema porque la autorización municipal para desmembrar, por ejemplo, en la ciudad capital, es un problema, porque el plan de ordenamiento territorial de la ciudad capital de Guatemala menciona áreas que ya no admiten desmembración. La única forma que puede admitirse una desmembración, y ahí sí no necesita autorización municipal, es cuando esto deviene de la partición
de los bienes hereditarios, de los procesos sucesorios, o la partición de bienes, de bienes en copropiedad. Fuera de eso, todo va a necesitar autorización municipal. Antes estaba ese pleito que si es urbano, que si es rural. Las municipalidades ahora van enfocadas a que todo tenga autorización municipal para desmembrar, salvo esos dos casos que les mencioné. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos redactando, estamos analizando, viendo si procede, si no procede. Miren, lastimosamente hay mucha gente que viene con uno ya cuando dio todo el enganche, ¿verdad? Incluso en las cláusulas, para analizar las cláusulas, tiene uno que contratar a un profesional para saber que esas cláusulas me van a convenir o no me van a convenir, ¿verdad? Porque yo preferiría pagar un, ¿cómo se dice? Un honorario para saber si me conviene el negocio, a celebrar el negocio arriesgándome a lo que pueda pasar sin saber las advertencias de lo que firmé, ¿verdad? Gracias, licenciado Obando. No sé si usted se mueve en el ámbito de la agronomía, perdón, de la ingeniería civil o algo así. Sí, soy agrimensor, soy ingeniero agrónomo, pero lo que pasa es de que trabajo a algunas asesorías con municipalidades. Tengo un poquito de experiencia, no es, o sea, lo estoy diciendo porque usted me lo está preguntando. Es que Tuve la se lo digo oportunidad porque sí. fuera De de hecho, los escribí, conocedores del derecho, solo ustedes conocen esto. sí, escribí un libro, bueno, varios libros sobre administración municipal. Tuve la oportunidad de ser alcalde, estuve 8 años en una MUNI, 4 como concejal, etcétera. Fui gobernador y mi ámbito es ese. Pero en cuanto a agrimensura, entonces veo que sí, me entero, ¿verdad?, de muchas cuestiones. Y vean, hay unas colonias en que, bueno, empezaron pagando 100 mensuales aquí en el área y ahora ya pagan 500. Entonces el boom de comprar, las personas, algunos están vendiendo sus lotes y no hay quien los defienda, pero usted ya lo dijo claramente y qué buenísimo está, porque eso significa de que nosotros como notarios tenemos que advertir de todas estas situaciones, porque ahí hay un incumplimiento también al Código Municipal, ¿verdad, maestra? Totalmente. Si no se hace como tal, ¿no? Totalmente. Las personas, miren, están desprotegidas en el tema de la adquisición de la tierra. Miren, el Estado siempre ha tenido la problemática de cómo atender el tema de la situación de la tierra. Y miren, si hay problema de toda esa categoría con los que están inscritos en el registro de la propiedad, que es el porcentaje más bajo de bienes en Guatemala, imagínense ustedes con el resto de propiedades que no son ni siquiera propiedad, sino derecho de posesión. El derecho de posesión no está inscrito en ningún registro. Y como no está inscrito en ningún registro, algunas municipalidades hacen unas situaciones ahí que dice uno. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos y ustedes aquí en especial, porque sé que hay personas que asesoran a honorables diputados, a ministros. Aquí en estas maestrías han pasado toda clase de profesionales que ustedes ni se imaginan. Pero yo les digo, si el Estado quisiera resolver el tema de la propiedad en Guatemala y quisiera agenciarse de recursos, podría sacar una ley más expedita de titulación supletoria, ¿verdad? A efecto de regularizar, así como quieren siempre andar regularizando a la economía informal para que se pase a la formal y pagar impuestos, pues igual a la propiedad informal, llamémosle a los derechos de posesión, ¿verdad? Una ley expresa con un impuesto específico para hacer una titulación supletoria más efectiva. Y fíjense que desde que existe, ya se los voy a mencionar en esta evolución de la que vamos a hablar, desde que existe el Estado de Guatemala y posiblemente todos los de América Latina, no ha habido interés en algún momento con el tema del decreto 900, ¿verdad? Que se perseguía la ley de reforma agraria, pero con otros fines, ¿verdad? No se ha hecho un abordaje gubernamental para atender el tema de la tenencia de la tierra. Porque
Si el alto porcentaje está en posesión, y para que la posesión se convierta en propiedad tenemos que hacer titulación supletoria, apenas, fíjense que está en discusión ahorita en el Congreso, si ese proceso lo dejan de conocer los jueces, que son los únicos que lo conocen actualmente, para que lo conozcan los notarios, ampliándonos nuestro ámbito de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, y se los digo, miren, porque recibí en un curso donde se presentó esto, y los mismos jueces de la República de Guatemala dijeron, señores, no podemos los jueces solamente seguir conociendo esto. Creo que mencionaban que al año recibían 800 peticiones de titulación supletoria y a vuelta de rueda en nuestro sistema de justicia se van conociendo. Entonces, si ustedes un día asesoran a un profesional en estos ámbitos que tienen poder de decisión, ahí miren, hay una opción de favorecer a las personas, porque en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, en las aldeas, están sucediendo muchos fenómenos donde ahí no me va a dejar mentir el licenciado Obando, que los COCODES, las municipalidades, emiten ciertas autorizaciones, ciertos registros con temas de posesión, que se duda de esa, ¿cómo les diré? Efectividad que están teniendo y las imparcialidades. En Guatemala hay algunos territorios que todavía son tierras comunales, bajo el argumento que así se hacía históricamente desde la época de los mayas. Si evolucionamos en otras ramas del derecho, ¿por qué en esta no? ¿Verdad? Entonces, le voy a dar la intervención porque miren, esto es tan bonito conocer la profundidad porque nos hace ser más responsables como notarios cuando estemos firmando una escritura pública donde una persona pone todo su capital en ese pago de ese enganche, en ese pago de ese terrenito que está comprando, ¿verdad? Porque aunque digamos, no, que el problema de la tenencia de la tierra aquí tiene tierra el que se esmera, no es así, ¿verdad? No toda la gente tiene acceso a una propiedad privada, ¿verdad? Licenciado Ramírez y luego licenciada Molina. Buenos días, licenciada, buenos días, colegas. Licenciada, una consulta. Muchas personas se dejan o nos dejamos llevar a veces por el reconocimiento de determinada notificación, que porque tiene mucha popularidad, muy famosa, etcétera, etcétera, y tiene varias notificaciones, por ejemplo, y uno con más confianza va definitivamente, bueno, es muy reconocida y compra, listo, bajo los argumentos que usted indicaba. Pero en eso me quedó una inquietud ya a título de su persona como profesional, ¿qué documento usted recomienda en todo caso que se pudiera firmar para ese tipo de contratos entonces? Una escritura pública de promesa de compraventa donde se va a garantizar ya la compra posterior, aunque el otro ya no quiera celebrarlo, ¿verdad? O que quede ahí bien claramente establecido cuál va a ser la forma de solucionar en caso que el contrato ya no se lleve a cabo. Porque hay unos contratos tan abusivos que le dicen a la persona, si usted después ya no quiere comprar, o incluso, fíjense, si usted ya no califica para comprar. Imagínense que una persona cuando dio el enganche, tenía trabajo, pero tuvo un accidente, perdió el trabajo y después le dicen, no, mire, usted ya no califica y pierde el tanto por ciento elevado, ¿verdad? Del negocio. Son celebraciones de contratos, como se hacen en documento privado, van en detrimento de una de las partes. Entonces, tendríamos nosotros que ver si se cuentan con toda la garantía de servicios posteriores, cómo se va a hacer, si hay servidumbres, por dónde voy a pasar. Las servidumbres siempre, miren, tienen que estar en escrituras públicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a quedar registradas. Si una servidumbre es de palabra, como dijo el licenciado, después cierran los con portones y no dejan entrar a la gente. Miren, aquí en San Lucas, en toda el área de Zacatepeques, hay unas problemáticas de terrenos que se fueron vendiendo en fincas, que se fueron desmembrando a través del tiempo. Y ahora que la gente, pues,
ya tiene los recursos para construirla y todo, le dicen, mire, no puede entrar. Pero mire, pues aquí ha sido siempre el camino, pero no estaba por escrito. Si una servidumbre no estaba por escrito, con la pena, no existe, ¿verdad? Podemos exigirla, sí, en materia civil van a aprender ustedes procesal civil, métodos para alcanzarlo, ¿verdad? Entonces, se tiene que hacer en escritura pública, de preferencia tiene que quedar inscrito en el registro de la propiedad, porque el registro de la propiedad va a verificar, por ejemplo, que no haya, por ejemplo, cuando hay intereses en un contrato, ¿verdad? Que no se supere lo que la ley manda, que se cumpla con ciertos lineamientos que la ley manda, pero cuando usted no lo hace en escritura pública, hay riesgo de otras cosas. Y lo más seguro que si no hay una escritura pública, su demanda la va a tener que ir a plantear a un juez civil, donde le tiene que probar al juez civil que el derecho existe. Y hasta que salga una sentencia, posiblemente en 5, 10, 15 o 20 años, pueda usted decir, ah, ya voy a poder. Entonces está comprando problemas. La gente está comprando problemas. Con la ayuda de algunos notarios que no hacen las advertencias y con la total desprotección, con la pena de parte del Estado y las instituciones, ¿verdad? Que no protegen esto, ¿verdad? Usted no va a poder ir a un RIC y decir, mire, fíjese que yo compré esto. Esa no es la competencia del RIC, le van a decir, ¿verdad? Vaya a pelearlo a un juzgado y cuando un juez le diga qué derecho es el que tiene, usted lo va a hacer valer a donde corresponda. Así de sencillo. Sí, licenciada Gracias. Molina. Bueno, Sí, buenos días. buenos días. Continuando con este tema de las inversiones, les digo yo a veces en la compra de propiedades, ¿qué papel juega el FHA? Porque esa es una institución del Estado y las personas, todos los proyectos dicen con el aval de FHA, entonces las personas se sienten seguras de adquirir. Sin embargo, han habido problemas, ¿verdad? Por incumplimiento de ese mismo contrato. Se hace, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel de ellos ahí? El papel del FHA es una revisión con un punto más a favor para el comprador, aparentemente, ¿verdad? No quiero entrar en detalles de cosas que sé, pero lastimosamente llora sangre el tema de los controles en las construcciones desmesuradas, aún con protección del FHA. No puedo mencionar más porque, como les digo, es delicado, pero si cada profesional, cada institución cumpliera con la función que de veras le corresponde, pues habría niveles de protección. Miren ahorita con el tema del terremoto de Venezuela, cómo se construyeron esos edificios y cómo resultaron, ¿verdad? Primero Dios, que en nuestro caso las instituciones a las que les corresponde sí hagan supervisiones como corresponde para que no vayan a tener las personas esos problemas, porque hay mucha proliferación de compra de apartamentos en edificios, pero no sabemos garantías, todo lo que corresponda, ¿verdad? Lastimosamente hasta que viene el problema, viene en las reclamaciones y los pleitos. El FHA, si bien es cierto, cumple una función y podríamos decir, está ese aval, ¿verdad? Tendríamos que ver hasta dónde corresponde. Como me dijo una vez una vendedora, mire, le dije, ¿qué pasa en caso que la compra que se pretende hacer se lleve a cabo y resulte ser que hay un daño estructural provocado por la naturaleza, por incendio, por lo que corresponde? Como el bien está comprado con garantía a favor del banco, ¿verdad? La garantía se va a ejecutar y al banco le van a hacer su pago. ¿Y al propietario? Y ahí se los dejo en el aire, ¿verdad? Porque al propietario, ¿quién lo cuida? Y no es que el derecho civil, los contratos, se le traslade esa obligación al Estado pero es que debería de ser así, ¿verdad?
porque el derecho civil, aunque se mueva en el ámbito, se desarrolle, mejor dicho, en el ámbito de lo privado, muchas cosas no se pueden permitir en el ámbito privado. Las autorizaciones de licencias municipales en algunos municipios son el obstáculo. Si ustedes miran proyectos que están detenidos, es porque están esperando hasta por 2, 3 y más años la autorización de la licencia municipal. Y la autorización se va a conceder con todos los requerimientos legales, técnicos y profesionales correspondientes, está bien. Pero si está dependiendo tal vez de un reconocimiento económico, ahí sí está delicado, ¿verdad? Porque ¿quién protege en esas instancias? Gracias por sus comentarios, por sus intervenciones, son muy válidas y sirven para alimentar lo que en realidad pasa, ¿verdad? Pero vamos a volver al contenido. Espero que todo lo que comentemos, ¿verdad?, sea de una aclaración de lo que realmente sucede, porque la ley existe, pero la realidad es totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, los notarios tenemos una función primordial, ¿verdad?, cuando intervenimos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros autorizamos lleva la vida de las personas plasmadas en esos documentos, ¿verdad? En ese contrato, en esa celebración de un matrimonio, por ejemplo, va a ser la vida de ellos que estamos nosotros dirigiendo. Y lo mismo es cuando un juez tiene a su cargo un conocimiento de un proceso, cuando un funcionario o empleado público está resolviendo una petición de un ciudadano, ¿verdad? Si bien es cierto, lo tenemos que hacer apegado a la ley, tenemos que ver que la ley debería estar alineada al beneficio de lo que corresponda, ¿verdad? Y no solo a beneficio de una parte, ¿verdad? Porque muchos hoy se dedican a las construcciones, pero no sabemos qué les respalda, ¿verdad? Incluso aquellos que sí tienen respaldo y reconocimiento nacional e internacional, tienen sus falencias. Hay edificios en los que usted compra y ahí solo tiene usted derecho a tener servicio de energía eléctrica de la empresa que ellos crearon, servicio de cable de la empresa con la que ellos contactaron. No puede usted salirse de eso, ¿verdad? Y es un grave problema real. Bueno, avancemos. El valor probatorio entonces va a ser exactamente igual que el de una sentencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando a un juez nosotros le ponemos a la vista una escritura pública, él no duda del contenido, ni duda de las firmas, de las fechas, ¿verdad? Él no duda de eso. O una sentencia tendría que aparecer declarando la nulidad de ese documento para que el juez diga, ah, sí, está en duda lo que ahí está. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una escritura pública y nosotros en base a esa escritura le decimos al juez, llévela a cabo lo que ahí plasmamos, el juez ya no va a estar preguntando, mire, ¿y tenía derecho usted a esos intereses? ¿Tenía usted derecho a ese beneficio? ¿O esta era obligación suya o no era? No, ahí ya está plasmado. ¿Quiere usted dejar sin efecto la forma y el fondo del documento? Vaya a alegarlo a un tribunal, ¿verdad? Al juez, cuando le estamos presentando un instrumento público como documento de prueba, es 100% válido. De hecho, les decía la semana pasada que eso es plena prueba, porque ya no está en discusión, ¿verdad? Así como una sentencia de pensión alimenticia ya no está en discusión, al que le estamos diciendo que pague, él ya no puede decir, es que fíjese que no, ya no puede reclamar nada. La sentencia ya existe, ya tuvo usted su oportunidad procesal para impugnar si es que le era desfavorable. Ya cuando estamos en ejecución, eso ya no se puede reclamar, ¿ya? Y van a ver ustedes en procesal civil la diferencia entre un proceso ordinario, por ejemplo, con un ejecutivo, ¿verdad? En el ejecutivo a usted ya no le están preguntando si quiere, si no quiere. Es más, un ejemplo. Cuando una persona firma como fiador, yo les dije, les expliqué, vieron en el Código Civil qué significa ser fiador.
¿Por qué las personas se asombran después cuando le dicen, fíjese que me están descontando porque fui fiador? Pues si usted firmó ahí, que en caso que el otro no pague, usted es responsable solidariamente. Es que no tiene ya nada que reclamar. Vaya a pagar y solventa. Es que no, va, usted pague porque si no la cuenta va a seguir inhabilitada, ¿verdad? Y después le reclama a usted al que le sirvió a usted de fiador, ¿verdad? Porque en esas instancias usted ya no puede alegar ignorancia ante el imperio de la ley, así de sencillo, ¿verdad? Y lastimosamente, pues esas figuras, una de mis recomendaciones no pedidas es nunca sea fiador, nunca sea representante legal de algo que no sea suyo, aunque le paguen, ¿verdad? Nunca firme cheques prefechados. Ahora ya nunca preste su cuenta bancaria. Ya, son básicos. que estoy por hacer un cuadrito con esas recomendaciones y publicarla por donde sea posible para que la gente comprenda, ¿verdad? Porque ya vienen con uno, pues ya cuando no se puede hacer mucho, ¿verdad? Bueno, entonces el valor probatorio dentro de las finalidades primordial. Empiecen a leer del artículo, estos artículos que aquí les menciono, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo, después los vamos a ir desglosando, por supuesto, los del Código de Notariado, ¿verdad? Pero empiécenlos a leer solo para ver lo que la ley establece sobre los instrumentos públicos y por qué es importante que nosotros como conocedores del derecho siempre nos vayamos por la recomendación del instrumento público. Cuando estemos por culminar, Dios lo permita, el 6º semestre y ya yo les tenga oportunidad de explicar cómo se redacta cada cláusula de los contratos, ustedes van a comprobar, ¿verdad? Todos estos requisitos que se tienen que cumplir, basados en aquel conocimiento que quedaron en esos audios grabados, ¿verdad? Y que le van a servir a ustedes, ejerzan o no vayan a ejercer como notarios, ¿ya? Para la vida. Hay cosas que a uno se las deberían enseñar para la vida, ¿verdad? Permanencia, gracias por ahí sus imágenes ahí que me instan a seguir siendo, compartiendo, mejor dicho, esta información. La permanencia en los instrumentos públicos está garantizada porque en escritura pública voy a tener la certeza de que el documento que firmamos no se va a perder. Y si se llegara a perder, hay formas de reponerlo, como vamos a ver en el desarrollo del semestre. ¿Ya? La forma por excelencia de que un instrumento público quede resguardado históricamente va a ser la figura del protocolo, ¿ya? Y dependemos nosotros también de los reportes o avisos o constancias que mandamos al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? En el camino vamos a ir viendo en los siguientes cursos cómo va a tener lugar esa permanencia dentro de las finalidades de la función notarial. Lo que nosotros autorizamos como notarios tiene certeza de seguridad y firmeza, tiene valor probatorio, no solo entre las partes, sino, por ejemplo, en un órgano jurisdiccional, y va a tener permanencia. Al contrario de si lo hacemos en un documento privado, con o sin firma legalizada. Ese documento, después van a ver ustedes a quién le queda, no queda fotocopia de él con nadie, más que una razón que se toma en el protocolo, que lastimosamente no muchos notarios lo hacen. Y entonces, en el semestre vamos a ir viendo todo, cómo esto se pone en práctica, ¿verdad? En cuanto al aspecto histórico, quiero que escuchen el audio, si no lo han oído, de la clase pregrabada, donde yo les hago esta reseña, ¿verdad? Cómo es que surgió la figura del notario. El notario inicialmente era una figura del secretario de los reyes, ¿verdad? Que tomaba notas de los decretos. No se sabía si la función era jurisdiccional, porque los reyes terminaban sentenciando, resolviendo, decretando. En ellos estaba unido todo el poder, ¿verdad? Entonces el notario empezó ahí en esa función como tipo secretario, tomando nota,
publicando los decretos, pero esto a través de la historia, pues definitivamente tuvo que ir evolucionando y ya se fueron separando. No, hay unos que, por ejemplo, la gente va con la autoridad superior, que sea un emperador o lo que corresponda, ¿verdad? Y este emitía una disposición, pero empezó a separarse. No, hay cosas que son contratos y cosas que son decisiones judiciales y otras decretos emitidos por los reyes, entonces no todo iba a tener el mismo tratamiento, ¿verdad? En nuestras épocas, pues ya existe claramente establecido organismo ejecutivo, legislativo y judicial, perdón, pues ya cada quien ejerce su función, pero en el pasado no era así. Pero el notario siempre ha tenido una función de certificar, dar fe, ¿verdad? Entonces, cuando vean ustedes cómo surgieron en Roma, en la Edad Media, cómo después estos, según el tipo de régimen, también iban surgiendo, ¿verdad? La primera vez que se escuchó de una escuela notarial en el mundo fue en el año 1128 y Raniero de Perugia fue en la creación en Bolonia, creó esta primera escuela, ¿verdad? Pero fíjense que la función que el notario hacía se llegó a transformar más en una función artística, ¿ya? Porque era un arte considerado ser notario. Es más, se le denominaba ars notarie, que era una calidad como superior, ¿verdad? Cuando les hablaba de los sistemas de notariales que existen dentro del sistema latino, la formación del notario es muy, muy así VIP. Y es tan así, fíjense ustedes que hay algunos lugares donde alcanzar el título de notario tiene la misma categoría de un magistrado, ¿ya? Del alto nivel. Y en ese sentido, al notario se le llega a denominar magistrado de paz. O sea, ese es el nombre con el que al notario se le reconoce, porque la función que hace es tan especial dentro del Estado que lo que lleva a las personas es a encontrar tranquilidad y paz en aquello que firmaron. Porque el abogado, totalmente distinto, ese es para ir a pelear a donde corresponda, con quien corresponda, porque él aboga, el notario no. El notario autoriza conforme a la ley y le da esa tranquilidad a las personas que lo que firmaron corresponde. Con la Revolución Francesa surge, ¿verdad?, las bases del derecho notarial. En esta ley específica se hace referencia en este extracto también, ¿verdad?, que los hebreos tenían su metodología con el tema de la toma nota de los textos bíblicos, ¿verdad? En Grecia habían otros métodos, sobre todo con el tema de los textos sagrados. Como todo fue evolucionando y lo religioso se fue apartando del tema político, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en Roma empezaron a separar a funcionarios estrictamente judiciales, aquellos que conocían de pleitos entre las personas, etcétera, ¿verdad? Con aquellos que se dedicaban exclusivamente a, por ejemplo, dar fe de que se celebró un contrato de tal propiedad con tal propiedad de otra persona, ¿verdad? Ahí tenían distintas categorías. Incluso de ahí, fíjese que hubo una separación de aquellos que llevaban las cuentas, podrían ser ahora perfectamente los contadores, auditores, ¿verdad? Con aquellos que tomaban nota de aspectos legales contractuales. El notariado español empezaron a funcionar los escribanos, fíjense, figura que actualmente sigue existiendo, incluso en nuestro país. Los notarios se les denominó escribanos y había escribanos del rey para lo que a él le correspondía, ¿verdad?, conocer, y los escribanos del pueblo, ¿verdad?, los comunales, de las situaciones que entre ellos se daba. El tema, por ejemplo, de la celebración del matrimonio estaba circunscrito al tema religioso. Ellos tenían esa jurisdicción, ¿verdad? No la tenía un particular. Pues cuando los estados separaron la religión del Estado, pues ya empezaron a crear los registros civiles,
¿verdad? Como conocemos ahora. Pero vean lo que menciona acá. Las leyes de partida exigían, ¿verdad?, que los escribanos fueran, no está mal escrito, está sacado de un extracto del libro de Neri Muñoz, ¿verdad? Pero ese era el lenguaje que se utilizaba en la lengua, me parece que es castellana. Entonces, que fueran sabidores del escribir, mire cómo se escribía, escribir, valga la redundancia, de escribir bien. El notario se que tiene que caracterizar por escribir bien o lo mejor que sea posible. Y tenían que ser entendidos en el arte de la escribanía, de saber escribir. Habían dos clases de notario, el del rey decíamos y los públicos. Estos últimos, fíjense bien, escriben las cartas de las vendidas, de las compras, de los pleitos, en las posturas de los hombres ponen entre sí en las ciudades, en las vías. Ya, se medio entiende, ¿verdad? Que escribían las cartas, como ahora son los contratos, de las ventas, las compras, los pleitos, las posturas. Cuando ustedes vayan viendo cada figura contractual, van a ver que ahí en un contrato que se llama transacción, se negocia, ¿verdad? Un pleito que existe, decimos, miren, vamos a resolverlo de esta forma, ¿verdad? Y queda plasmado en un documento que surgen entre los hombres y entre las ciudades, ¿verdad? Porque siempre el tema del territorio ha estado ligado al ser humano desde que surge la propiedad privada. Vean qué interesante. Y esto miren, fundamenta mucho lo que yo menciono en otras clases. En América, país descubierto, conquistado, colonizado, ¿verdad? En nuestros territorios. Cuando se descubrió América, venía Cristóbal Colón, ahí sí que con su niña Pinta y Santa María, ¿verdad? Con un escribano. Él no venía con un juez, venía con un escribano que diera fe, fíjense ustedes, de lo que iba a suceder. La bula papal que se emitió, donde se establecía que todas las tierras que fueran descubiertas pasarían a ser titularidad de los reyes. Ese escribano de gobierno venía a leer ese contenido y dar fe de que lo leyeron, que se hizo público, que esa ley emitida por una bula papal, por un papa, ¿verdad?, se iba a hacer efectiva. Y ¿cómo se dice? Así de inmediato, todas las propiedades y las personas que estuvieran ahí iban a ser propiedad, dominio de los reyes de España. Vean cómo cuando sí se tiene interés en crear una ley que beneficia a uno, eso es certero, ¿verdad? Pero cuando el interés es proteger a los pueblos, hay grupos en contra. Fíjense bien, dice que venía el escribano con Cristóbal Colón marchando unidos, formando trinidad entre la espada del conquistador, la cruz de la religión y la pluma del escribano. ¿Ya? Así de claro, así fue la conquista de nuestros territorios, ¿verdad? No estoy diciendo que nos rebelemos, que odien, no. Yo solo estoy contando lo que históricamente sucedió, ¿verdad? Porque era necesario una ley que estaba basada en una religión, para que sucediera lo que sucedió, ¿verdad? La espada del conquistador para someter al que se opusiera y la pluma del escribano para certificar lo que se llevó a cabo, ¿verdad? Ahí sí que como que un contrato se firme con esas condiciones en la actualidad como que no sería muy válido, ¿verdad? Luego existen otras leyes que se fueron desarrollando ya con la colonia, donde incluso desde esa época ya se establecía que se prohibía el uso de las abreviaturas, ¿verdad? Se regulaba el tema de los testigos en notariado, que son distintos a los testigos de los temas procesales en otras materias. Arancel de inscripción, ¿verdad? Había notarios, incluso eclesiásticos. De hecho, todavía hay personas que se dedican a estudiar el derecho canónico, ¿verdad?
que es el de la Iglesia Católica, la normativa que ellos tienen. En la época colonial, precolonial, en la época de los mayas no sabemos cómo se desarrollaba, porque pues no se ha ahondado mucho en ello, apenas leemos algunas cosas en el Popol Vuh y en otros libros de los mayas, ¿verdad? Pero no hay otros métodos. Lo que sí está claro en ese periodo, que la tenencia de la tierra era comunal. Y en las leyes que actualmente vemos que hay mucha justificación de que las tierras siempre han sido comunales, ¿verdad? Bueno, en la época colonial se celebraban cabildos abiertos, se discutían temas. Si leemos nosotros La Patria del Criollo, vamos a encontrar las problemáticas que surgían en la tenencia de la tierra, cómo esto se resolvía, etc. En la reforma liberal, en la época de Justo Rufino Barrios, ahí sí se crea la ley de notariado, un código civil, se convierte el notariado, fíjense, en una carrera universitaria, requiriendo además cumplir con los requisitos legales, condiciones, y en ese periodo se exigía una fianza del notario, ¿verdad? En la actualidad, ¿no? Después de esa reforma liberal, ¿verdad? Del 1877 empezaron a surgir estas situaciones, hubo evolución definitivamente hasta lo que nosotros conocemos el día de hoy. En su momento yo les he mandado a que estudien el registro de la propiedad, si no lo han hecho antes, en los siguientes semestres lo van a ir haciendo, ¿verdad? Para conocer las profundidades. Si nosotros tenemos más de 200 años de independencia, porque el registro de la propiedad no llega más o menos a 150 años, ahorita no recuerdo el dato exacto, pero ¿qué sucede? Sucede que las escrituras públicas que se hacían en Guatemala en la época colonial, si alguien tenía acceso a la tierra, se tenían que autorizar e ir a inscribir a España, porque allá, como eran propiedades del rey, ¿verdad? Él disponía a quien le autorizaba, a quien le vendía, qué territorio le vendía. Al principio todo fue adjudicación, el término adjudicación. Todavía ese término lo seguimos escuchando, por ejemplo, en los asentamientos humanos, ¿verdad? Cuando las personas que invaden, como se dice, pues después de años logran que el Estado les reconozca con un título la figura que van a utilizar, la figura de la adjudicación. En las siguientes clases vamos a ir viendo cosas muy específicas, ¿verdad? Y la semana pasada nos quedábamos en esto, ¿ya? Nos quedábamos en estos, lo vamos a seguir discutiendo, por eso no me preocupa terminarlo de desarrollar hoy, porque es tan importante del artículo 1 al 7 que una vez lo comprendemos cómo opera la función notarial en nuestro país. El punto 1 lo desarrollamos claramente. El punto 2 es haber obtenido el título profesional, ¿verdad? Si se estudió aquí en una universidad autorizada, por supuesto, y si no, si fue fuera del país y en un lugar donde se enseñó el sistema del notariado latino, y si es guatemalteco, ¿verdad? El proceso de incorporación legal, la Universidad de San Carlos, pero nos quedábamos en haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o la incorporación y la firma y sello que usaremos con el nombre y apellidos. Entonces, se lo voy a ejemplificar para que lo comprendamos mejor. El día que nos estemos graduando de notarios, que nos den el título de notario, vamos a obtener las certificaciones correspondientes cuando nos lo entreguen y ya luego vamos a nosotros ir a el proceso de colegiado, que veíamos que en el artículo 90 de la Constitución manda que es obligatorio. No hay notario graduado en Guatemala ejerciendo que no esté colegiado. No se puede, ¿verdad? En ese sentido, aunque en algunas universidades promuevan incluso la no colegiación, en el caso de los notarios no va a proceder. Hasta de esas universidades, si quieren ejercer, tienen que estar colegiados. En ese sentido, vamos a ir al colegio profesional, a hacer el proceso de colegiación y posteriormente, ¿verdad? Cuando ya obtengamos el número de colegiado activo, que me parece que ya iban por más del 50,000, en ese sentido, vamos a ver que vamos a tener que iniciar el proceso de juramentación ante la Corte Suprema de Justicia.
Y aquí es en esa fase donde vamos a hacer el registro de nuestro título, así como del sello que vamos a utilizar y la firma que vamos a utilizar. Entonces acá, pues no tendríamos inconvenientes si la firma va a ser la misma, ¿verdad? Que firmamos en nuestro DPI. Pero hay personas que como notarios quieren cambiar la firma y pueden colocar una firma distinta, pero tienen que tener mucho cuidado que cuando estén fungiendo como notarios van a tener que colocar la firma registrada y no otra. No la pueden variar, ¿ya? A diferencia de cuando estemos firmando, por ejemplo, un contrato de trabajo en calidad de persona, ahí firmo como aparece en mi DPI. La recomendación es que usted firme igual en los dos, ¿verdad? Pero si quiere firmar distinto, tampoco nadie se lo va a impedir, ¿verdad? Porque aquí lo que manda es que la persona registre en la Corte Suprema de Justicia la firma y el sello que va a utilizar. Antes de ir, como las cosas cambian, usted vaya y pregunte, mire, me va a aceptar el sello que diga LIC, que solo diga licenciada, que solo diga LCDA, porque todos esos pleitos se escuchan ahora en la actualidad, ¿verdad? Se le puede colocar el número de colegiado, es obligatorio que coloque el número de colegiado, ¿verdad? Todo eso van a ir ya en un reglamento según las especificaciones que nos dé la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, esa firma y sello que registraremos y que usaremos, pues va a tener siempre que estar ahí. Mi gran recomendación es que cuando usted haga este proceso, mande a imprimir 2 sellos, mande a elaborar 2 sellos de una vez. Porque si se le llega a perder ese sello y usted eligió un tipo de letra que después ya no lo van a encontrar, ¿ya? ¿Qué sucede? Van a tener que ir a hacer el proceso de cambio de registro de nuevo sello, ¿verdad? Y pues es un proceso que no es difícil, pero lo van a tener que hacer y no van a poder autorizar ningún instrumento público hasta que ese sello nuevo esté registrado. Y obviamente denuncia de qué pasó con el anterior, ¿verdad? Entonces, mandan a hacer, aunque sea de los más sencillos, pero tengan 2, ¿verdad? Y aunque se les pierda uno y pongan denuncia del otro, pues no tendrán que modificarlo, ¿verdad? Porque ya está ese diseño ahí. En cuanto a la forma, como les digo, hay mucha libertad, pero siempre vayan y pidan, ¿cómo se dice? Orientación en el archivo, en el registro de notarios, para ver qué es lo que corresponde. En mi caso, mi nombre es bien grande, ¿verdad? Y cuando se plasma en un sello, pues siempre me tuve que quedar con un tipo de letra que me gustó. Ahora ese tipo de letra ya no aparece, yo no lo he querido cambiar. Entonces ando cuidando, aunque le cambie lo de arriba, lo de abajo, ahí lo ando cuidando y protegiendo. Un día posiblemente se me arruine y me voy a ver obligada a cambiar mi sello porque resulta ser que el tipo de letra ya no lo tiene ninguna imprenta. Bueno, cabe mencionar que yo me gradué en el año 2008, ¿verdad? Y nadie me aconsejó que mandara a hacer 2 sellos. En ese sentido, pues aquí hay claridad en el procedimiento que tenemos que seguir. El ser de notoria honradez lo tendríamos nosotros que cultivar desde el día 1 que entramos a la universidad si queremos ser notarios, ¿verdad? Lastimosamente, por todas las malas actuaciones que muchas veces profesionales del notariado han realizado, la profesión se denigra, ¿verdad? Pero ¿cómo acredito yo ser de notoria honradez? Pues de momento solo acreditando carencia de antecedentes penales y policíacos que tal vez le pidan, algunas certificaciones y constancias, ¿verdad? Cartas de recomendación, yo qué sé. Pero en Guatemala no existe un ente en realidad que acredite la notoria honradez, ¿verdad? Aunque a nosotros como notarios, fíjense, cuando nos queremos, por ejemplo, los profesionales del derecho postular a una magistratura, tenemos que tener carencia de no haber sido sancionado por el colegio profesional, por el Tribunal de Honor. Carencia de no haber incumplido con los requisitos del Código de Notariado y haber sido sancionado. Carencia, un montón de carencias, ¿verdad? Que al contrario, acreditan que no hemos sido sancionados en lo que corresponda,
pero la notoria honradez, y esto viene en los temas de comisiones de postulación, ¿verdad? ¿Cómo se califica la notoria honradez? Entonces, puede ser que en el futuro se creen hasta entidades y normativas que hagan esto, ¿verdad? Y se los digo porque a muchos participantes de las comisiones de postulación van y lo señalan cuando ni siquiera hay una sentencia, no hay un juicio. Entonces, ¿se cumple o no se cumple con la notoria honradez? ¿Quién lo califica? ¿Cómo se gradúa? Etcétera. Y como si la ley establece que todo lo que se realice por parte del Estado tendrá que tener un fundamento legal, pues en base a qué descalifican algunos, ¿verdad? En fin, en cuanto a los impedimentos, apenas voy a leerlos y los sigo explicando la próxima semana porque esto es importante. Y le voy a mandar a Ixosa la sentencia del caso Hendrix, que se me olvidó enviársela, pero para que le hagan una breve lectura, ¿verdad? ¿Quiénes tienen impedimento para ejercer el notariado? Los civilmente incapaces. Aquella persona que fue declarada en estado de interdicción, ¿verdad? Toxicómanos y ebrios habituales no podrían ejercer el notariado, ¿verdad? Las personas que tienen ceguera, son sordos y son mudos y que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les permita desarrollarse, ¿verdad? Ustedes lean ahí el artículo completo. Este artículo es duro. Pudiéramos, si estamos hablando del ámbito de derechos humanos, decir que discriminatorio, pero recuerden, el notario tiene que ver algunas cosas que va a certificar. Es decir, tuve a la vista la firma, y si es ciego, ¿cómo podría hacerlo? ¿Verdad? Tiene la persona que escuchar lo que el testador, por ejemplo, le está manifestando, que coloque. Aunque ya en la actualidad existen muchas formas nuevas de comunicación, pues el código todavía se está regulando así, ¿verdad? Y se justifica muchas veces en esa necesidad de notario tiene de conocer por sí mismo muchas cosas que va a certificar que tal vez no podría. En otros países, pues ya posiblemente hay notarios con otros métodos de comunicación que les han permitido, ¿verdad? En nuestro caso todavía no ha avanzado hasta ahí, ¿verdad? Pero también menciona cualquier otro defecto físico o mental. Aquí es un tema, como les digo, ¿verdad? Que da mucho de qué hablar. Tal vez la otra semana lo desarrollamos. Pero quiero que le presten atención sobre todo a lo establecido en el numeral 4, que las personas condenadas por los delitos ahí mencionados. Ahí sí hay problema, ¿verdad? Como ustedes van a leer del artículo 1 al 7 en la próxima clase, yo ya voy a venir directo ese día a explicar estos puntos para que no se nos vayan quedando rezagados, porque son de suma importancia, incluso para saber si después de graduados ustedes van a poder ejercer el notariado. Porque, por ejemplo, si son empleados públicos, van a tener impedimento, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver qué corresponde. Vamos a dejar hasta aquí la clase, vamos a dejar de grabar y pues quedan en libertad para ir al otro curso. Les agradezco mucho la atención brindada y pues nos vemos el otro sábado, primero Dios.